Aldeas Infantiles SOS Guatemala presenta SOS Radio. Un espacio para dialogar y crear conciencia sobre los derechos de la niñez, fortaleciendo una crianza positiva. Esto es SOS Radio. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo les saludo Mario. Hoy desde la ciudad de Quetzaltenango y tenemos un programa muy bonito. Me acompaña Neri Lepe. Él es coordinador nacional de abogacía e incidencia, ¿verdad, Neri? De Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Yo soy Mario Paz, coordinador de comunicación, y pues este es un nuevo capítulo, un nuevo episodio de SOS Radio. ¿Cómo estás, Neri? Hola Mario, mucho gusto de saludarte otra vez aquí por medio de esta radio y estos espacios radiales que nos están dando. Sí, genial. Y bueno, pues empezando, ¿verdad? Con la dinámica de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos invitadas a algunas personas que pronto estaremos presentando. Vamos a hablar acerca de una alianza global que se llama Joining Forces, de la cual Aldeas Infantiles SOS Guatemala es parte, ¿verdad? Para quienes nunca nos habían sintonizado, comentarles que SOS Radio es un espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Nosotros somos una organización internacional sin fines de lucro, fundada en la ciudad de Imst, Austria, en 1949, y en Guatemala, Aldeas Infantiles SOS opera desde 1976, con el fin de dar respuesta a las necesidades de miles de niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado familiar o que están en riesgo de perderlo. Y pues con SOS Radio buscamos contactar a personas interesadas en la protección infantil. Este espacio también comparte contenido que puede ser útil para fortalecer la capacidad de las familias y de la sociedad en general para ejercer una crianza positiva y prevenir la desprotección de niñas, niños y adolescentes. Y en 2022, Aldeas Infantiles SOS Guatemala implementa 4 servicios de intervención. Neri, coméntanos un poco de los servicios en los que estamos operando. Bueno, Mario, comentarte que pues en Guatemala, Aldeas Infantiles SOS tiene presencia en 6 departamentos del país: Retauleu, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Quiché, Guatemala, y se me olvida uno, recuérdame. Mira, estamos en Quiché, Retaluleu, Quiché, Retaluleu, Baja Verapaz, Jocotán, Chiquimula, el departamento de Guatemala, ¿verdad? Sí, exacto. Y en Chiquimula se me olvidó un saludo a todos nuestros amigos y compañeros de Aldeas Jocotán. Pues contarte que Aldeas Infantiles pues presta 2 servicios específicamente. Uno de ellos es el de fortalecimiento familiar, que se enfoca en apoyar a las familias que viven en situaciones de vulnerabilidad, ubicadas en comunidades donde previamente hemos hecho estudios que nos demuestran que existen riesgos de separación familiar. Acá buscamos fortalecer las capacidades de los adultos y de las familias para la crianza positiva y la protección infantil, y así evitar la separación de nuestras familias, de las familias con los niños, ¿verdad? Estos programas pues se encuentran en San Juan, como tú lo decías, aquí en Guatemala, Nuevo San Carlos, Reu, ¿verdad? La cabecera de Quetzaltenango, Santa Cruz Quiché, San Jerónimo Baja Verapaz y Jocotán, ¿verdad? Esto es uno de nuestros servicios, y también tenemos el servicio de cuidado similar al de una familia, ¿verdad? También pues ubicados en los municipios que habíamos dicho, ¿verdad? Aquí lo importante es que estamos tratando de dar acogida a aquellos niñas, niños, adolescentes y jóvenes que por alguna razón han perdido el cuidado parental, ¿verdad? Entonces, bajo la tutela de las autoridades correspondientes del Estado, nosotros acogemos a estos niños para garantizarles sus derechos, mientras trabajamos con las familias para poderlos reintegrar lo más pronto posible, ¿verdad? Lo importante en este servicio es que tratamos de que los niños no estén institucionalizados realmente, sino lo que buscamos es garantizar sus derechos en sus familias por medio de un trabajo que se hace, ¿verdad? Mientras nosotros acogemos a los niños y les damos todos estos derechos como educación, salud y todos los demás que existen, recreación, protección, también trabajamos con las familias por medio de las escuelas de padres, por darte un ejemplo, y a partir de eso, entonces hacemos los temas correspondientes con los juzgados para que regresen a su casa o con su familia de origen, como nosotros le decimos, y a partir de que ellos regresan, continuamos un proceso para que entonces después de un cierto tiempo estemos con la garantía de que estos niños tengan sus derechos dentro de su hogar. Estos son de los 2 servicios más importantes que tenemos actualmente en Guatemala.
Genial, Neri, muchas gracias. Y bueno, pues también tenemos otros servicios, ¿verdad? Por ejemplo, como bien ya adelantabas un poco, el servicio de fortalecimiento familiar que se enfoca en apoyar a las familias que viven en las situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? En las comunidades donde hemos hecho estudios anteriormente. Y pues a detallar, ¿verdad? Que estos servicios de fortalecimiento familiar se encuentran en los municipios de San Juan Zacatepeques en Guatemala, Nuevo San Carlos Retaluleu, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, en Santa Cruz del Quiché, en San Jerónimo Baja Verapaz y en Jocotán Chiquimula. Y bueno, pues en el episodio de hoy estaremos conociendo un poco más, ¿verdad?, sobre el trabajo que hacemos de forma interinstitucional con otras organizaciones aliadas que como nosotros velamos por el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Guatemala. Esto a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay otras organizaciones que operan en otros departamentos en donde nosotros no tenemos cobertura. También tienen otros componentes que se complementan al trabajo que nosotros hacemos. Y pues antes de presentar a nuestros invitados, vamos a ir a un corte comercial, pero pues les invitamos a seguir en sintonía, ¿verdad? Para que podamos estar con, con este episodio que a nosotros nos emociona un montón. Es la primera vez que invitamos a quienes hoy nos acompañan, pero no será la última, ¿verdad? Vamos a tener bastante contenido de interés. Y bueno, nos vamos a corte por ahora y ya volvemos. Estás escuchando SOS Radio, conducido por Mario Paz. Hola, muchas gracias. Regresamos acá en vivo desde Radio Infinita y también a través de Facebook Live. Nos pueden encontrar en la fanpage de Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Como ya comentábamos, el episodio de hoy en SOS Radio trata sobre el trabajo interinstitucional que hay entre organizaciones que velamos por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, con presencia en todo el país. Por tal razón, hoy nos acompaña, gracias a la virtualidad, Mónica Mazariegos. Ella es especialista en incidencia y comunicación para Child Fund Guatemala. Mónica tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en Políticas Públicas por parte de Universidad Rafael Andívar y un posgrado en Monitoreo y Evaluación de Programas de Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala, con más de 10 años trabajando en la promoción de legislación y políticas públicas a favor del desarrollo humano en el país. Mónica, buenas noches, es un gusto saludarte. Muy buenas noches, Mario, qué agradable poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, también pues esta noche nos acompaña Octavio Enríquez. Él es el gerente de incidencia de Save the Children, cargo que desempeña desde el año 2019. Él es abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos también, con un posgrado en Derechos Humanos y especialización en litigio estratégico por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Ha sido director del Consejo Nacional de Adopciones, consultor para UNICEF y ha trabajado por más de 15 años en la promoción y defensa de los derechos de la niñez. Hola Octavio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar. Gracias, igualmente. Bueno, pues como Mario estaba comentando, ambas organizaciones conjunto a nosotros, Aldeas Infantiles, formamos un consorcio, ¿verdad? Este consorcio le llamamos Joining Forces, que pues en español se denomina Uniendo Fuerzas, ¿verdad? O Uniendo Fuerzas por la Niñez. Así que empezamos a hablar un poquito sobre qué es Joining Forces. Mónica, tal vez tú nos puedes explicar así, pues en temas globales, ¿qué es Joining Forces? Bueno, Joining Forces inicia más o menos en el 2017, desde una reunión, ¿verdad?, que se tuvo con los presidentes, digamos, de 6 organizaciones internacionales enfocadas en derechos de la niñez. Se sentaron, ¿verdad?, en una mesa y dijeron, miren, realmente nosotros estamos en todos estos países, ¿por qué no trabajamos de forma conjunta? Y a partir de allí nace la idea global. Entonces se empieza a empujar, ¿verdad?, quizá una iniciativa a favor de la reducción de la violencia en contra de la niñez. Ahora,
Me parece que en los distintos países tuvo arranques en distintos momentos, ¿verdad? En 2017 inicia a nivel global y Guatemala es uno de los países que arranca, ¿verdad? Desde el principio, pero hay otros países alrededor de los demás continentes, ¿verdad? Asia, África, incluso en Europa, donde se tiene también trabajo y presencia. Entonces, básicamente es la alianza en recursos, ¿verdad? Financieros, técnicos, organizativos, experiencia, evidencia, para elevar la voz de la niñez y que podamos tomar decisiones políticas como país para hacer avanzar sus derechos. Es súper interesante porque, como mencionas, pues son 6 organizaciones internacionales, ¿verdad? O sea, son organizaciones que tienen presencia en muchísimos países y pues prácticamente todos los continentes. ¿Cuáles son estas organizaciones, Mónica? Fíjate que en el caso del nivel global se tiene presencia de Save the Children, Visión Mundial, Child Fund, Aldeas Infantiles. También se tiene la presencia de Terra de Hombres y creo que me hace falta una. Plan Internacional, correcto, muchas gracias. A nivel global, esas son las 6 organizaciones que conforman Joining Forces. Sin embargo, en Guatemala es distinto, debido a que a nivel global se tiene presencia de Child Fund Alliance, ¿verdad? Y en Guatemala vemos 2 organizaciones que conformamos la alianza de Child Fund. Una es pues, Child Fund Internacional, ¿verdad? La organización en la que yo trabajo, pero también está presente en Guatemala Educo y no está Tierra de Hombres, ¿verdad? Entonces seguimos siendo 6 organizaciones, solo que vemos 2 que representamos a la alianza de Child Fund. Para resumir, ¿verdad? Sería en Guatemala estamos Save the Children, Child Fund, Visión Mundial, Plan Internacional, Aldeas Infantiles y Educo. Exacto, ok, perfecto. Sí, bueno, como Tierra de Hombres no tiene presencia a nivel de país, pues obviamente Educo, pues, casualmente seguimos siendo 6 organizaciones pues, a nivel nacional. Y cuéntame un poquito, aparte de esto, ¿cómo es que surge la idea de que Guatemala en el 2017 se mete a este consorcio a nivel internacional? O sea, ¿cómo es que Guatemala viene y dice, sí, yo acepto, ¿verdad? Fíjate que la historia en Guatemala es ligeramente diferente porque realmente el trabajo conjunto no inicia en el 2017 como inicia a nivel global. Nosotros realmente iniciamos a trabajar antes. Creo yo que habrán sido por lo menos unos 3 años antes se inicia, ¿verdad? Un borrador de Joining Forces en Guatemala que se llamó la Interagencial. Y entonces Interagencial lo que era justamente, ¿verdad? El encuentro de estas organizaciones, pero que estaban enfocadas en ese momento únicamente en incidencia política. Tal vez no estábamos todos, ¿verdad? Todos los que están en Joining Forces no estaban, nos hacía falta Educo, nos hacía falta Aldeas, pero habían otras organizaciones que colaboraban en el espacio y creo que eso nos dio un primer piloto. Piloteamos, ¿verdad? Cómo era empujar iniciativas o campañas o proyectos en conjunto a nivel de incidencia política. Y tal vez una de esas historias es, por ejemplo, un diálogo nacional, ¿verdad? Un proceso nacional que se hizo de consulta con niñas y niños en todos los departamentos. Fue un proceso largo, tomó más o menos un año, pero bueno, ese fue un primer momento de trabajar en conjunto las organizaciones internacionales que estamos en el país. Y luego ya se planteó diferente, digamos, como les digo, ahora por lo menos esto viene desde el 2014, 2015, en el 17, debido a la situación de vulneración de los derechos en el país, pero tenemos condiciones pues bastante complejas para el desarrollo eficiente de las niñas y de los niños. Entonces, Guatemala es un país que por supuesto llama la atención para promover una campaña para reducir la violencia contra la niñez. Y entonces, de parte de las sedes globales, nos hacen la invitación. En el país las organizaciones lo vemos adecuado y entonces, como ya estábamos de todas formas en este espacio interagencial, dijimos, bueno, ¿por qué no lo transformamos en el espacio de
de Joining Forces o uniendo fuerzas, ¿verdad? Y a partir de allí es que iniciamos como Joining Forces. Afortunadamente, ¿verdad? Se suman ustedes, Aldeas Infantiles, se suma Educo, y empezamos a tratar de organizarnos y ver cómo puede avanzar esta maquinaria, ¿verdad? Porque es complejo, cada institución tiene procesos, tiene protocolos, ¿verdad? Tiene sus políticas, tiene sus formas, pero bueno, en general creo yo que tenemos más en común de lo que tenemos de diferencias, y esto permitió que poco a poco fuéramos consolidando esa idea de trabajo. Sí, es increíble cómo, pues, como que estuviéramos en este lapso, como estábamos un poco adelantados a lo que Joining Forces hizo en 2017, o sea, Guatemala, nosotros ya nos habíamos dado cuenta que uniendo nuestras fuerzas, ¿verdad? Como instituciones que teníamos presencia en el país, podíamos como llegar a más niñas y niños, ¿verdad? Y casualmente en el 2017, como tú mencionas, pues decimos, hagamos este match. Y aunque realmente, como tú mencionas, cada organización tiene sus políticas de salvaguardia y protección, sus políticas de presupuestos y finanzas, y al final eso queda a un lado, porque el objetivo de todas las organizaciones es, pues, velar por los derechos de las niñas y los niños en el país, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante y que creo que, pues, vamos a platicar también un poquito más adelante, cómo es toda esta maquinaria, llamémoslo de alguna forma, de 6 organizaciones internacionales que se unen bajo un mismo objetivo. Mario, ¿qué opinas tú al respecto de Joining Forces? Bueno, sí, la verdad es que Joining Forces es una coalición muy poderosa en cuanto al beneficio que puede traer a las niñas, niños y adolescentes con quienes nosotros desenvolvemos cada uno por separado nuestras acciones, ¿verdad? Porque ampliamos la cobertura, ya no nos limitamos entonces a hablar de 6 departamentos, por ejemplo, con aldeas infantiles, sino que pues ampliamos a nivel nacional, ¿verdad? En conjunto con las organizaciones hermanas, y pues también tenemos más capacidad de análisis de la realidad, tenemos más posibilidad de incidencia, ¿verdad? De incidir sobre las políticas públicas específicas sobre niñez, adolescencia y juventud. Es un reto, es un gran logro al mismo tiempo, y pues al mismo tiempo es un trabajo que nos apasiona, ¿verdad? Nos encanta lo que hacemos cada uno por separado, y cada vez que hacemos cosas en conjunto logramos abarcar más y de una manera más especializada. Pero para mientras, como bien dices, Neri, en el próximo segmento ahondaremos un poco más sobre la estructura de Joining Forces, su desarrollo, etcétera. Ahora nos vamos a ir nuevamente a corte comercial, y por favor no pierdan la sintonía. Seguimos aquí en SOS Radio. Estás escuchando SOS Radio con el equipo de Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Hola, seguimos aquí en SOS Radio. Les saluda Mario Paz, coordinador nacional de comunicación de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, junto a Neri Lepe, coordinador nacional de abogacía e incidencia. Y bueno, pues hoy seguimos hablando del trabajo que se hace entre organizaciones de sociedad civil para garantizar y procurar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Guatemala, específicamente dentro del consorcio Joining Forces Guatemala. Nos acompañan Mónica Mazariegos de Child Fund y Octavio Enríquez de Save the Children. Ahora hablaremos ya más sobre el consorcio en Guatemala. Octavio, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, ¿cómo está estructurado Joining Forces? Buenas noches, Mario, y a los compañeros que están en la transmisión, a los escuchas. Bueno, Joining Forces tiene objetivos bastante ambiciosos, dado que la situación de la niñez demanda que el trabajo en conjunto que hacemos llegue hasta el último niño o niña, si es posible, en Guatemala. Sin embargo, hemos acotado nuestro trabajo a algunos ejes que nos permiten encontrar coincidencias como organizaciones y en esta unión de fuerzas tener mejores resultados. Creo que un elemento importante que nos guía es que tratemos de llegar con propuestas y que estas propuestas sean integradas y consensuadas por las organizaciones y si es posible, por la mayor cantidad de sociedad civil organizada, de grupos que protegen a la niñez, de grupos que promueven derechos de la niñez. En ese sentido, hemos elegido
4 ejes de trabajo principales. Estamos trabajando primero violencia contra la niñez. En violencia contra la niñez estamos enfocados en una campaña que se está preparando, donde niñas y niños desde sus propias concepciones y percepciones de la violencia van a ser quienes orienten el norte de esta campaña, y nosotros como organizaciones nos volvemos facilitadores de la información para que llegue y sea difundida y conocida por la población guatemalteca y también por tomadores de decisiones. El siguiente eje en el que estamos trabajando es el Sistema Nacional de Protección de la Niñez. Llegamos al consenso como organizaciones que tenemos que contar como país con un sistema nacional de protección fuerte, integrado y coordinado. Cuando hablamos de protección de la niñez, por ejemplo, lo podemos ver desde 2 grandes aristas. Uno es que todo niño, niña o adolescente tenga garantizados los mínimos que le permitan acceder a sus derechos fundamentales, la protección social. Y el segundo es que exista un sistema robusto, fuerte, eficiente, que proteja a niños y niñas contra la violencia, contra cualquier forma de violencia que sea ejercido en contra de la niñez. Entonces, este eje lo que pretende es impulsar desde las organizaciones la consolidación de un sistema que por el momento no vemos o no encontramos funcional dentro de la institucionalidad actual. Luego, un tercer tema es crucial para Guatemala, como todos sabemos, tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutricional. Por supuesto, es un tema de principal interés, pero sobre todo es un reto enorme de país. En este caso, nosotros nos estamos concentrando en objetivos muy, muy específicos, trabajo directo con tomadores de decisiones, garantes. Le estamos preparando un informe sobre el plan estratégico, cómo va la implementación del plan estratégico en seguridad alimentaria, cómo se están utilizando los recursos, qué resultados están teniendo esa implementación de recursos. Y por supuesto lo hacemos desde una perspectiva muy constructiva, muy propositiva. Lo que pretendemos es evidenciar los datos, evidenciar los avances, evidenciar también las enormes brechas que está dejando, digamos, la situación actual, sobre todo los retos económicos que el país está viviendo. Y toda esta información que estará disponible en las manos de la población, de la academia, de los mismos niños, de las niñas, de las organizaciones y por supuesto de tomadores de decisiones. Y por último, este año incorporamos un eje final que es movilidad humana, donde estamos concentrándonos en la situación que vive, pues tiene que ver sobre todo con las migraciones, tanto tránsito como retorno y en general, enfocándonos en el cumplimiento y aplicación del Código Migratorio, que vemos como un muy buen avance para el Estado de Guatemala, pero que requiere muchísimo trabajo para que se implemente lo que normativamente está diseñado. Y por último, sin abusar de la palabra, quisiera comentar que todas las actividades que nosotros desarrollamos las hacemos sobre todo enfocados en la participación de la niñez, tratar de mantener viva la voz de niñas y niños en todas las actividades que hacemos. Las hacemos junto con los garantes del Estado porque reconocemos que es el Estado de Guatemala como una sociedad organizada y su manifestación de sociedad organizada quien debe asumir los roles, y nosotros como cooperantes tratamos de coadyuvar en los resultados que el propio Estado de Guatemala y la sociedad organizada pueda tener. Muchas gracias, Octavio. Mira, es pues bastante detalle, ¿verdad?, sobre los 4 ejes de trabajo que desarrollamos en conjunto. Quizá podríamos ampliar un poco más sobre las áreas de cobertura, ¿verdad? ¿Qué departamentos, municipios tenemos presencia conjunta como Joining Forces? Sí, es un reto porque como cooperación dependemos de los fondos que tenemos. Entonces muchas veces estamos en los departamentos y luego tenemos que salir. Esas son las debilidades
virtudes y debilidades de la cooperación. Digamos, la sociedad y el Estado está permanentemente, la cooperación tiene fluctuaciones. La última vez que hicimos una especie de medición, identificamos que estamos con presencia en 18 departamentos, 135 municipalidades. Pero como usted decía, puede ser que en este momento hayamos ampliado la cobertura, pero en pocos meses estemos volviendo a hacer una recapitulación para saber dónde estamos exactamente. El hecho es que como organizaciones individuales nunca cubriríamos estos 18 departamentos ni 135 municipalidades, pero al estar en coalición logramos llegar con mucha mejor presencia. Y lo último es que cuando hablamos de, por ejemplo, municipalidades, todavía creo que nos quedamos un poco cortos porque mucho del trabajo que hacen las organizaciones es a una profundidad bastante densa de las comunidades, es decir, no estamos a nivel de cabeceras departamentales ni de cascos urbanos municipales, sino trabajando con las comunidades en lugares más lejanos con a veces dificultades de acceso. Sí tenemos una cobertura muy interesante, pero fluctuante. Sí, y agregar lo que dices eso, ¿verdad? Realmente como organizaciones a veces, pues uno de los fines de las organizaciones de cooperación es pues ayudar al Estado a llegar más, ¿verdad? Y lastimosamente pues no es algo que no se visibilice, que a veces pues los fondos del Estado no llegan a todas las comunidades como quisiéramos que fuera, ¿verdad? Y ahí es donde entramos nosotros pues de alguna forma a apoyar todos este tipo de trabajos. Y aquí me gusta mucho lo que tú mencionas, Octavio, cómo es que Joining desde, pues Mónica decía, el 2014 no éramos como Joining, 2017 se forma Joining y ahorita actualmente pues ya estamos en una estructura que ha evolucionado según la necesidad de la niñez y de la adolescencia, porque vemos que el eje de movilidad humana era un eje que tal vez en el 2018 no era algo que estábamos trabajando, pero que hoy en día hemos visto la necesidad de cómo las niñas, los niños, los adolescentes están migrando muchas veces sin compañía hacia el norte de América, ¿verdad? Y esta es pues algo que nosotros tenemos que dar una seguridad a ese derecho a la migración, ¿verdad? Que todos ellos tienen y de una forma segura, protegida. Y cómo Joining se ha dado cuenta de esto, ¿verdad? Para poder evolucionar y dirigir sus objetivos, sus acciones hacia este tipo de necesidades que tiene la niñez y la adolescencia. Sí, y bueno, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que estos 4 ejes que están diseñados, ¿verdad? Están interrelacionados para que una niña, un niño o un adolescente de manera individual pueda recibir una atención integral en distintas esferas de su vida que impactarán, aunque sean solo 4 ejes, por ejemplo, pero esos 4 ejes impactan sobre la vida, ¿verdad? De una manera muy profunda, sobre la vida de esta niña, niño o adolescente, sobre su familia, ¿verdad? En apoyar a las condiciones de la familia y también en su contexto social. Y ahora, al hablar de unir esfuerzos, podemos lograr un impacto mucho mayor, ¿verdad? Un múltiplo de lo que pudiéramos lograr de manera individual. ¿Cómo ven ustedes, colegas, pues esta interrelación entre los ejes? Porque al final de cuentas, por ejemplo, no podemos decir que nuestro trabajo con el eje de prevención de violencias vaya a estar separado con el tema de movilidad humana o con el tema de alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son como las principales ventajas de mantener pues esta estructuración de los 4 ejes para trabajar en la vida directa de la niñez, en la adolescencia? Se nos fueron un poco los micrófonos. Bueno, Ahí estamos. La replanteo. Ya volvimos. No, la replanteo. Miren, pues tenemos los 4 ejes de trabajo, ¿verdad? Con los cuales podemos hablar que se interrelacionan directamente, ¿verdad? No podemos hablar de una manera aislada de seguridad alimentaria sin tomar en cuenta las condiciones de violencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mi observación va enfocada a eso, ¿verdad? Que nuestro trabajo no se enfoca pues como un eje aislado, ¿verdad? Sino que
pues la importancia de interrelacionarlos, ¿verdad? Totalmente, o sea, no puedes no interrelacionar el eje de violencia contra la niñez sin el tema de la alimentación segura, y a eso le das el tema de las políticas de protección a nivel nacional, y eso significa que las niñas y los niños, al sentirse protegidos, sentirse seguros, con alimentación, pues no tengan la necesidad de alguna forma de tener que migrar hacia otros países o incluso migrar internamente para buscar mejores condiciones, ¿verdad? O sea, ahí te das cuenta que todos los derechos de la niñez y la adolescencia se interrelacionan, ¿verdad? No podemos hablar de seguridad alimentaria y no hablar de violencia hacia la migración, o no podemos hablar de protección integral y no hablar acerca de educación, porque a la larga pues todos los derechos se interrelacionan. Esto es muy importante dentro de la niñez. Es correcto, al final creo yo que tiene mucho que ver con algo que nosotros hablamos constantemente, y es el sistema de protección, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si un niño o una niña está enfrentando una situación compleja en la alimentación o en el espacio educativo o en el acceso a los servicios de salud, incluso en recreación, ¿verdad? Etcétera. Estamos hablando que hay frentes de desprotección de las niñas y los niños, y por eso necesitamos generar este enfoque sistémico para atenderles. No hay tal cosa como que el derecho a la seguridad alimentaria sea completamente aislado del derecho a la educación, ¿verdad? Están interconectados. Ahorita se me ocurre un ejemplo que puede ser las políticas de alimentación escolar, ¿verdad? Por ejemplo, cómo la escuela y la alimentación al final terminan estando conectados de alguna u otra forma. Entonces, es muy importante poder entender quizá ese aspecto complejo de los derechos de la niñez y verlo desde un enfoque sistémico, para que podamos atender adecuadamente o que podamos incidir adecuadamente en las problemáticas que son catalizadoras del desarrollo físico, psicológico, cognitivo, social, ¿verdad? Emocional de las niñas y de los niños. Ok, compañeros, compañera, pues miren, se nos sigue yendo el tiempo súper rápido. Nuevamente vamos a ir a corte comercial, pero en el siguiente segmento hablaremos más a profundidad de las acciones que se han generado en el campo por medio de Joining Forces y cómo estas acciones inciden en la vida de las niñas, niños y adolescentes con quienes nos relacionamos cotidianamente, ¿verdad? Entonces, por favor, sigan en sintonía. Volvemos pronto después de anuncios. Estás escuchando SOS Radio, conducido por Mario Paz. Súper, hola a todos, nuevamente bienvenidos otra vez a SOS Radio. Pues este es un espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala, y hoy estamos platicando y dialogando con nuestros colegas de Child Fund y Save the Children, parte del consorcio Joining Forces a nivel Guatemala. Y pues estamos hablando de algo muy importante, que es el tema de los derechos de la niñez. Hemos hablado de cómo estas organizaciones se han juntado para poder llegar a más esfuerzos hacia las niñas y los niños de Guatemala, pero aquí es pues la parte más central, las niñas y los niños, y cómo todo este trabajo incide en sus vidas, ¿verdad? Porque mucho podemos hablar de políticas a veces y de esfuerzos y que llegamos a los municipios y que a las municipalidades, a las comunidades, pero al final de cuentas son las niñas y los niños los que tienen que recibir esta ayuda, y ahí es como la parte esencial de nuestro trabajo. Mónica, contanos, ¿qué acciones se hacen desde Joining Forces? Bueno, fíjate que a mí me parece que una de las cualidades importantes del colectivo es la creatividad. Hemos sido muy creativos durante estos últimos años para poder converger juntos. Como te imaginarás, cada una de las organizaciones tiene una agenda de incidencia política diferente, y esto nos ha permitido sentarnos en la mesa y decir nuestras prioridades son 1, 2 y 3, ¿verdad? Las mías son 4, 5 y 6. Ok, pero miren, acá convergemos en la 3 y en la 4. Y entonces, ya comentaba Octavio, los puntos en los que hemos dicho, acá nos sentamos juntos en la mesa, ¿verdad? En esto podemos trabajar. En los últimos años nos hemos dedicado a varias actividades
quizá enmarcadas en los temas que mencionamos previamente. Creo que una de las más relevantes ha sido, o con la que iniciamos, por ejemplo, con la que salimos a escena, fueron varios procesos de investigación sobre derechos de la niñez y la adolescencia. Hemos publicado, creo que 2 investigaciones que se han hecho sobre cuál es la situación actual en Guatemala de si se está cumpliendo o no los derechos ratificados, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño o en la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Eso nos dio como una base a partir de la cual trabajar. También hemos hecho otro tipo de actividades, ¿verdad? Por ejemplo, procesos de consultas. Hemos tenido varios momentos oportunos en los que hemos consultado a niñas y a niños sobre cuáles son sus perspectivas de los derechos de la niñez y la adolescencia, cómo están viviendo ellos estas situaciones, cómo las están enfrentando, cuál es su realidad, ¿verdad? Poder conocer cuál es su realidad, cuál es su sentir. También hemos impulsado, ¿verdad?, procesos de formación para tomadores de decisiones, para niñas y niños, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en tomadores de decisiones en personal del Congreso de la República, espacios a nivel municipal, ¿verdad? Espacios con el Ejecutivo, para que realmente podamos entender lo que mencionábamos antes, la complejidad, ¿verdad? Ese elemento complejo que tiene el desarrollo de la niñez y cuáles son esos elementos catalizadores para que ocurran en la vida de ellas y ellos. Sí, y bueno, por supuesto, perdón. No, tú. Y por supuesto, habrá acciones de incidencia en distintos temas, ¿verdad? En seguridad alimentaria y nutricional, en temas de migración, en temas de ciberdelitos en contra de las niñas y niños. Y bueno, ahí a nivel también local hemos hecho algunas acciones. Quizá para cerrar esta pregunta, el tema central de nuestro quehacer es colocar la voz de las niñas y niños en los espacios de toma de decisiones, para que sean ellos los protagonistas de este espacio y no como usualmente pasa nosotros los adultos. Y a eso me refiero yo, porque me llamó mucho la atención cuando hablaste acerca de las niñas y los niños y su participación, porque desde Joining Forces esto es una parte muy esencial, que las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes que están dentro de nuestras organizaciones tienen este espacio protagónico. No son acciones que nosotros generamos como adultos, llamémoslo así, y que simplemente llegan a recaer a las niñas y a los niños, ¿verdad? Realmente existe un espacio donde ellos pues toman parte de la idea, ¿verdad? Dan sus puntos de vista, su opinión son tomadas en cuenta, y en muchas actividades pues ellos también son parte de las personas que hacen como estas acciones, ¿verdad? Que es lo que tú mencionas. Y también me llamó la atención cuando hablaste de ciberdelitos, porque sé que también tuvimos como nuestro granito de arena en ese espacio de poder cambiar estas políticas y esta legislación en Guatemala. Octavio. Sí. Sí, gracias. Yo creo que tenemos 2 ejemplos muy interesantes de lo que hemos estado haciendo de participación de la niñez que mencionas, y sobre todo la creatividad que Mónica hacía referencia al principio de su presentación. Y, por ejemplo, el plan de trabajo que estamos hoy implementando fue construido con ideas que surgieron y las propias visiones que surgieron de niñas y niños en su momento. Y además tuvimos el año pasado un diplomado sobre seguridad alimentaria que fue enfocado sobre todo a adolescentes y jóvenes, con una enorme participación lo hicimos en línea y teníamos jóvenes y adolescentes de toda la República, diferentes puntos de la República, y la dinámica era que recibían información de primera mano de expertos en el tema, y luego tenían un segundo momento en el que ellos y ellas reproducían lo que habían aprendido con sus comunidades, lo grababan, y eso se volvía un concurso de video, digamos, en el que quien tuviera la mejor forma o la más creativa de presentarlo ganaba algunos premios. El resultado fue que pues, jóvenes y adolescentes se juntaban a la mesa con sus familias a discutir temas de seguridad alimentaria, con los jóvenes de la iglesia, con los jóvenes de la alcaldía municipal, con los compañeros de la escuela, con señores mayores digamos que les llevaba una buena diferencia de edad, pero que ellos tomaron el liderazgo
y desde su visión de jóvenes presentaban los resultados. Y ahí están los videos que quedaron como evidencia de una muy buena intervención que se hizo, por poner uno de varios ejemplos de actividades que hemos realizado. Y aquí vengo con una pregunta que es pues, tal vez un poquito interesante, porque hablabas de la virtualidad. ¿Cómo fue que trabajamos en Joining Forces en el 2020, cuando la pandemia estaba en su apogeo y sabíamos que no podíamos tener ese contacto con las niñas y los niños que habíamos estado acostumbrados a tener, donde pues obviamente cuando hablamos de niñez y adolescencia, pues la parte lúdica es súper importante, ¿verdad? No podemos sentarlos a los niños, los que somos padres sabemos que no podemos sentar a un niño por 2 horas en una sala magistral, ¿verdad? Tiene que haber mucha actividad. ¿Cómo hicimos en el 2020 mientras la pandemia, o bueno, todavía un poquito, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de actividades. Seguro, en el 2020 tuvimos las medidas de restricción, que no podíamos salir de casa, y en muy poco tiempo hicimos un replanteamiento de nuestro plan de trabajo y teníamos conectados niñas y niños de aldeas muy lejanas, de municipios y diferentes departamentos, con diferentes historias de vida. Estuvimos haciendo muchas actividades de profundización sobre la temática niñez y adolescencia. De ahí fue donde salió nuestro plan de trabajo 2021 y que todavía nos sigue inspirando este año. Y además, desde la virtualidad, sin llegar a ninguna oficina, organizamos un diplomado con diputados y sus equipos de trabajo desde la Comisión del Menor y la Familia. Tuvo bastante aceptación y participación, así que llenamos el espacio virtual durante 2020, aún sin poder llegar directamente a las casas de los niños. Bueno, sí, genial. Yo quiero complementar, ¿verdad? Aquí con una pregunta. Pues vemos el trabajo que hemos estado realizando durante los últimos años, y para el 2022, ¿qué actividades hemos estado realizando y cuáles están programadas, en las cuales vamos a seguir realizando durante este año? Fíjate que tenemos distintos espacios ahorita programados. Creo yo que hay quizá uno prioritario que es al respecto de seguridad alimentaria y nutricional. Como ustedes saben, esto ha sido quizá un retraso en el país por muchísimo tiempo. Tenemos cifras escandalosas, ¿verdad?, que realmente deberían movilizar quizá el accionar público, pero también ciudadano, sobre lo que las niñas y los niños viven en este país. Usualmente se dice que 1 de cada 2 niños padece desnutrición crónica, pero hay departamentos donde son 8 de cada 10, por ejemplo. Entonces, con el tema del aumento de los combustibles, el aumento de los costos, ¿verdad?, y algunas otras situaciones internacionales, pues estamos enfrentando una crisis importante en seguridad alimentaria y nutricional, y estamos colocando todas nuestras fuerzas, ¿verdad?, para que esta situación avance. También tenemos una campaña muy interesante para prevenir la violencia en contra de la niñez, que la van a ver pronto en distintos espacios. Hay cerebros ahí muy creativos, con muchas ganas y mucha voluntad para poder llevarle un mensaje en distintos espacios a las personas, ¿verdad?, a las niñas, a los niños, pero también a las personas adultas, con mensajes claves al respecto de cómo prevenimos la violencia en contra de la niñez de forma creativa, ¿verdad? Creo yo que hay algunos otros espacios ahí interesantes, pero quizás Neri nos puede ampliar un poquito sobre la campaña, porque es un espacio muy emocionante, creo yo. Sí, totalmente. Es un espacio, no tienes idea. Tuvimos una reunión hace poco con todos los chicos. Bueno, realmente, tal vez para que la audiencia entienda, hay más de 50, 60 chicos con los que estamos trabajando en muchas comunidades, y de estos pues sacamos a nuestros líderes y lideresas, ¿verdad?, que son como 15, y con ellos estamos teniendo reuniones bastante rápidas con una agencia que contratamos, ¿verdad? Esta agencia se basa mucho en el tema de participación de niñas y niños, y ahí estamos, mira, trabajando los niños. Hace poco tuvimos una reunión virtual, ¿verdad?, por el tema de esta última ola que hay de COVID, y realmente es escucharlos a ellos y escuchar sus ideas es increíble. La agencia nos decía después, wow, realmente no habíamos pensado en tantas cosas como desde la visión de las niñas y los niños.
pues también contarles que tenemos una campaña en temas de movilidad humana o migración, como podríamos decirlo, que esa también va a salir pronto desde este eje, porque también vemos cómo esta necesidad de poder proteger a nuestras niñas y niños que están migrando hacia el norte de las Américas por lo general, ¿verdad? Hay que darles esa seguridad, y que lastimosamente hemos visto noticias muy tristes, ¿verdad? Donde hemos visto fallecimientos y todo esto, y tenemos que hacer algo, ¿verdad? Desde Joining Forces, ya esta campaña está para salir, ¿verdad? Y creo que realmente estamos haciendo mucho trabajo de incidencia, que al final eso es lo que buscamos como organizaciones, ¿verdad? Abogar por cambios nacionales para que realmente pues estos cambios se den en políticas, y que estas políticas desciendan hasta pues prácticamente la mesa del hogar, ¿verdad? Que ahí es donde realmente podemos llegar a ver pues los cambios fundamentales. Sí, gracias. Y también, bueno, esta idea me gusta un montón, ¿verdad? Cómo aterrizar una política pública nacional, o cómo aterrizar nuestro trabajo de incidencia ya en el día a día, ¿verdad? De las niñas y los niños. Porque pues muchas veces nos quedamos, o en muchos sectores se queda uno con eso, ¿verdad? Bueno, ya hice cierto trabajo, cierta incidencia a nivel público, pero el lograr llevar eso a la cotidianidad de las personas con las que estamos trabajando también es un reto, y es algo muy importante. Algo para adelantar, ¿verdad? Esta es la primera vez que en SOS Radio estamos pues abordando de una manera muy profunda este consorcio de Joining Forces. Quizá alguno de ustedes nos pueda adelantar así como pinceladas generales de un programa que vamos a tener posteriormente, siempre acerca de Joining Forces, pero sobre un tema de seguridad alimentaria. Neri, quizá puedas comentarnos un poco sobre este tema que lo hemos venido trabajando también durante los últimos meses, y que recientemente se lanzó de manera pública, ¿verdad? Y también queremos que la audiencia pues esté pendiente sobre este programa que vamos a armar, ¿verdad? Sí, Mario, gracias. Bueno, sí, tal vez adelantar un poquito ahí, de repente otro programa que tendremos en un par de semanas, pues sobre el eje de seguridad alimentaria. La organización World Vision hizo, con el apoyo de un consultor, un estudio que tiene que ver sobre la seguridad alimentaria y cómo estamos hoy en día en el país. Este estudio ya fue lanzado a nivel nacional, y en nuestro próximo programa podremos hablar un poquito acerca de qué es lo que dice el estudio. Tendremos pues la participación de nuestro consultor, de nuestra compañera Gaby de World Vision, a quien también le mandamos saludos si nos está escuchando por ahí, ¿verdad? Y todo este tipo de cuestiones que pues a veces pensamos que no afecta, y que todas las niñas y los niños en algún momento tienen algo que comer, y realmente cuando vemos los números nos damos cuenta que, como dijo Mónica, tenemos que prestarle mucha atención, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer que un niño vaya a estudiar, ¿verdad?, si no desayunó, y que cuando llegó a la escuela tampoco existe la refacción en algún momento? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que el niño pueda tener sus mejores ideas a la hora de poder crear esto dentro de una escuela? Entonces, vamos a ir hablando de esto dentro del próximo programa. Genial, muchas gracias. Pues ya casi llegamos al final de este programa. Se nos fue súper rápido la hora. Podríamos pasar muchas horas aquí hablando sobre lo que hacemos cada uno de forma individual, y también sobre el trabajo que realizamos de manera colectiva como Joining Forces. Sí. Llegó la hora de los saludos, ¿verdad? Muchas gracias. Se están reportando aquí a mi celular pues participantes, ¿verdad?, de nuestros distintos programas de Aldeas Infantiles SOS. Saludos allá a San Cristóbal, Mixco, también a Quetzaltenango, nos están escuchando por acá a través del Facebook Live, a San Jerónimo, y allá en la capital nuestros colegas, Isabel, ¿verdad? Muchas gracias por estarnos sintonizando. Mira, colegas, también, ustedes, sí. No, sí, también pues queremos mandarle un saludo especial a Ana Lu Cabrera, nuestra compañera de Save the Children, que ahí nos está viendo y nos está apoyando mucho. La próxima vez esperamos que nos esté con nosotros en cabina, ¿verdad? Pierda la timidez, ¿verdad? También está Mario López de Educo, ¿quién más? Está Nalí. Amigos, ayúdenme, porque si no digo alguno se me olvida. Emma. Está Emma de Plan, ¿verdad?
Uy, sí, tenemos varios amigos, pero sí, realmente saludos a todos aquellos que nos han escuchado. Gracias, para nosotros es muy importante darnos a conocer como coalición Joining Forces. Estamos tratando de buscar estos espacios y te agradecemos, Mario, Mónica, Octavio, por el tiempo que han tomado en su día, ¿verdad? Sabemos que no es una hora tan hábil, pero que les agradecemos un montón por estar con nosotros hoy en SOS Radio y pues no sé si quieran agregar algo más. Quizá únicamente que tal vez la opción es uniendo fuerzas, ¿verdad? De repente enfrentamos ciertas circunstancias, pero si unimos fuerzas, si trabajamos colaborativamente, alcanzamos más y llegamos más lejos. Octavio. Yo agradecerle a Aldeas Infantiles este espacio, lo he estado escuchando permanentemente. Saludos a Luis Vázquez, que ha sido un invitado, y pues a la orden para seguir trabajando por la niñez. Genial, muchas gracias Neri también por sumarte a este espacio, tu espacio también, mano, y ustedes también, colegas, están acá escuchándonos, parte de esta coalición. Somos una coalición de organizaciones hermanas. Este espacio estará abierto siempre, ¿verdad? Y muchas gracias a la audiencia que nos ha venido escuchando desde el primer programa. Hemos pues estado recibiendo también retroalimentación, ¿verdad?, sobre qué temas les gustaría escuchar, siempre sobre niñez, adolescencia y juventud. Invitarles a seguir pendientes de este espacio todos los martes de 7 a 8 de la noche a través de Radio Infinita y también a través del Facebook Live. Es un gusto, nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Feliz noche, gracias. Infinita 100. Escucha Radio Infinita. Despertaremos al inusual que llevas dentro. FM 100. Es tiempo de la reactivación, es tiempo de volver a ganar. Por eso hemos decidido regresar a lo que hemos decidido regresar, 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 a lo que hemos decidido regresar.